A lo largo de la historia, ha habido atletas tan dominantes, tan feroces, que no solo derrotaban a sus oponentes, sino que infundían miedo en sus corazones. No estamos hablando de los campeones comunes y corrientes. Estos son los guerreros que hacían que sus rivales rezaran para no tener que enfrentarlos. El tipo de atletas que cambiaron sus deportes para siempre, dejando tras de sí un rastro de récords rotos, y a veces, cuerpos rotos. Desde un boxeador que literalmente tuvo que darse una desventaja para conseguir peleas, hasta un luchador cuyos oponentes preferían fingir lesiones antes que enfrentarlo. Estos son los 15 atletas más peligrosos que jamás hayan pisado una arena. Y créeme, cuando lleguemos al número 1, entenderás por qué algunas leyendas no solo se crean, se temen. ¿Qué te parece nuestra introducción? Establece el tono, genera anticipación y da a los espectadores una idea de lo que está por venir sin revelar demasiado. ¿Quieres que ajuste algo en el estilo o contenido? Número 15. Francis Ngannou. Escucha, cuando la gente habla de poder bruto en los deportes de combate, hay un nombre que hace que a todos se les erice la piel: Francis Ngannou. Imagina golpear algo con la fuerza de un Ford Escort a máxima velocidad. Así se siente recibir un golpe de este hombre. Y no es una comparación al azar, es ciencia real. El Instituto de Rendimiento de la UFC midió su golpe en 129.161 unidades, el golpe más fuerte jamás registrado. Nacido en Camerún y comenzando su vida como minero de arena, la historia de Ngannou parece sacada de una película. Pero esto es lo que lo hace verdaderamente peligroso. En un deporte donde los peleadores entrenan toda su vida, este tipo entró en las artes marciales mixtas a los 26 años y empezó a dejar fuera de combate a pesos pesados de élite, como si estuviera apagando un interruptor de luz. Estamos hablando de un hombre que hizo que Alistair Overeem, uno de los luchadores más experimentados del juego, pareciera haber sido alcanzado por un francotirador. Pero lo que realmente mantiene despiertos a los demás peleadores por la noche no es solo su poder, sino cuánto sigue evolucionando. ¿Recuerdas esa pelea contra Stipe Miocic? La que todos dijeron que se cansaría rápidamente. Bueno, 5 asaltos después todavía estaba lanzando bombas que podrían noquear a un búfalo. Si te preguntas cómo se ve el peligro puro y concentrado en forma humana, solo mira cualquier video destacado de Ngannou, si es que puedes soportar ver a hombres adultos caer como si hubieran sido desconectados de la Matrix. Número 14. Alexander Karelin. ¿Alguna vez has oído hablar del oso ruso? No estamos hablando de un cuento de hadas. Estamos hablando de Alexander Karelin, posiblemente el atleta más dominante en cualquier deporte de toda la historia. Imagina esto. Durante 13 años seguidos, este hombre no solo ganó combates, sino que ni siquiera cedió un solo punto. Déjalo asimilar. Ni un solo punto. Karelin no era solo un luchador, era una fuerza de la naturaleza con un leotardo. ¿Su movimiento característico? Algo llamado el levantamiento Karelin, donde levantaba a hombres de 131 kilos como si fueran bolsas de compras y los lanzaba por el aire. Y estos no eran aficionados, eran luchadores olímpicos de élite que habían pasado toda su vida aprendiendo a no ser derribados. No importaba para Karelin. Aquí está la parte realmente aterradora, su rutina de entrenamiento. Corría por montañas en Siberia con troncos de árboles sobre sus hombros. Cuando los entrenamientos normales se volvían demasiado fáciles, luchaba contra múltiples oponentes frescos, uno tras otro. El tipo era tan intimidante que sus oponentes renunciaban a los combates solo con verlo calentar. Desde 1987 hasta el 2000, este hombre perdió exactamente un combate. ¿Y esa derrota? Ocurrió en su última aparición olímpica, por un solo punto, en un combate que todavía se debate hasta hoy. Piensa en eso. Lo único que pudo vencer al oso ruso fue el retiro. Número 13. Roberto Durán. Le llamaban manos de piedra, pero Roberto Durán no era peligroso solo por el poder de sus golpes. No, lo que hacía verdaderamente aterrador a esta leyenda panameña era lo que hacía con tu alma antes de que sus puños siquiera te tocaran. Durán no solo vencía a sus oponentes, los destruía mentalmente. Los acechaba por el ring como un depredador jugando con su presa.
les hablaba, los burlaba y los hacía sentir indefensos antes de desatar combinaciones de golpes que se sentían como recibir una bolsa llena de martillos, y lo hizo a lo largo de 4 categorías de peso, en una era en la que el boxeo estaba en su máximo esplendor. Pero esto es lo que lo convierte en uno de los atletas más peligrosos de todos los tiempos. Tomaba lo que mejor hacías y te hacía temer usarlo. Sugar Ray Leonard era el niño dorado del boxeo, el poseedor de las manos más rápidas del deporte. En su primera pelea, Duran lo intimidó tanto que Leonard abandonó completamente su estilo. Imagina ser tan intimidante que haces que un medallista de oro olímpico olvide cómo boxear. ¿La parte más loca? Duran comenzó a pelear contra hombres adultos en peleas callejeras ilegales cuando tenía solo 8 años. Para cuando entró al boxeo profesional, ya había estado aterrorizando a la gente por más de una década. Con 103 victorias en su carrera, 70 por nocaut, Duran no era solo peligroso, era una fuerza de la naturaleza envuelta en guantes de boxeo. Número 12. Khabib Nurmagomedov. En el mundo de las artes marciales mixtas, estar invicto no solo significa ganar, significa sobrevivir cada batalla en la que has estado. Y nadie lo hizo como Khabib Nurmagomedov. 29 peleas, 29 victorias, y ni una sola derrota ajustada entre ellas. Pero lo que hace a este guerrero ruso verdaderamente peligroso no es solo su récord perfecto, sino la manera en que dominó a algunos de los peleadores más temidos del planeta. Imagina entrenar toda tu vida en striking, lucha y jiu-jitsu, convertirte en uno de los mejores peleadores del mundo, solo para lucir completamente indefenso una vez que Khabib te pone las manos encima. No solo derribaba a sus oponentes, sino que les decía exactamente lo que iba a hacerles, lo hacía de todos modos, y luego les hablaba mientras lo hacía. Durante su pelea contra Michael Johnson, literalmente le dijo que se rindiera mientras le lanzaba golpes, diciéndole: «Tienes que rendirte. Necesito pelear por el título. Sabes que esto es así». La parte más aterradora: sus métodos de entrenamiento. Creciendo en Dagestán, Khabib luchaba contra osos cuando era niño. Sí, escuchaste bien, osos reales. Su régimen de entrenamiento era tan intenso que el campeón de la UFC, Daniel Cormier, una vez dijo que los entrenamientos regulares de Khabib eran más duros que los días de competencia de la mayoría de los peleadores. Cuando creces luchando contra osos en las montañas de Dagestán, pelear en una jaula probablemente se siente como una tarde de descanso. Número 11. Ray Lewis. Algunos atletas son peligrosos por sus habilidades físicas. Ray Lewis era peligroso porque podía oler el miedo. Durante 17 temporadas en la NFL, este hombre no solo jugó como linebacker, cazó mariscales de campo como si le debieran dinero. La defensa de los Ravens bajo su liderazgo no solo fue la mejor de la liga, fue una guerra psicológica en hombreras. Las estadísticas son lo suficientemente aterradoras. 13 selecciones al Pro Bowl, 2059 tacleadas y una defensa que aún mantiene el récord de la menor cantidad de puntos permitidos en una temporada de 16 juegos. Pero los números no te cuentan sobre el miedo en los ojos de un corredor cuando escuchaba a Lewis gritar en el campo. No te dicen nada sobre los mariscales de campo, cambiando sus jugadas solo porque lo veían ajustando su posición. Lo que hacía realmente aterrador a Lewis era su preparación. Estudiaba cintas de juego hasta que podía predecir jugadas antes de que sucedieran. Los equipos rivales cambiaban por completo sus estrategias solo para evitarlo, solo para encontrarlo esperándolos de todos modos, como si pudiera leer sus mentes. Exjugadores de la NFL aún hablan de cómo Lewis les cantaba las jugadas antes de que las ejecutaran, haciéndolos sentir como si estuvieran jugando contra un demonio que podía ver el futuro. Número 10. Ronnie Coleman. Ahora, podrías preguntarte qué hace un culturista en esta lista. Pero Ronnie Coleman no era cualquier culturista. Era una fuerza de la naturaleza que reescribió lo que creíamos posible para el cuerpo humano. 8 títulos consecutivos de Mr. Olympia solo cuentan parte de la historia. Lo que hacía a Coleman peligroso no era solo su tamaño, sino los pesos inhumanos que levantaba como si fueran de plástico. Imagina esto. La mayoría de la gente celebra cuando puede hacer una sentadilla con 183 kilos una vez. Coleman lo hacía por repeticiones mientras gritaba «¡Ligero, bebé!». Levantaba 363 kilos en peso muerto, no en una competencia de levantamiento de pesas,
sino como parte de su entrenamiento regular, y lo hacía manteniendo un físico que parecía esculpido en granito. ¿La parte verdaderamente peligrosa? La intensidad que llevaba a cada entrenamiento. Mientras otros culturistas planificaban cuidadosamente su entrenamiento para evitar el sobreentrenamiento, Coleman entrenaba la misma parte del cuerpo varias veces a la semana, con pesos que habrían destrozado a cualquier humano normal. Una vez, dijo con su característica voz: "Todos quieren ser culturistas, pero nadie quiere levantar este peso pesado". Sus videos de entrenamiento se volvieron legendarios, no solo por los pesos que levantaba, sino por los gritos primales que resonaban en el gimnasio, mientras se empujaba más allá de lo que cualquier persona creía posible. El precio que pagó por esta intensidad: múltiples cirugías, incluidas varias operaciones en la columna vertebral. Pero incluso después de las cirugías, incluso después de que los médicos le dijeran que parara, siguió entrenando, porque eso es lo que lo hacía peligroso, no solo su fuerza, sino su absoluta negativa a reconocer los límites humanos. Número 9. Wayne el Grande Gretzky. Ahora, podrías estar pensando, ¿un jugador de hockey que no era conocido por pelear? Pero aquí está el asunto con Wayne Gretzky. Era peligroso de una manera que transformó completamente el deporte. Mientras otros jugadores lanzaban puñetazos, Gretzky estaba reprogramando la mente de todos sobre lo que era posible en el hielo. No necesitaba lastimarte físicamente, te destruía haciéndote parecer que nunca antes habías jugado hockey. Considera esto: Gretzky tiene más asistencias que cualquier otro jugador tiene puntos en total. Déjalo asimilar. Si borráramos todos los goles que anotó en su carrera, todavía sería el líder de puntos de todos los tiempos de la NHL. Era tan dominante que los equipos le asignaban 2 jugadores solo para seguirlo por el hielo, y aún así, encontraba la manera de anotar. Literalmente, tuvieron que cambiar las reglas del hockey por él, creando la regla Gretzky, la cual limitaba ciertos pases para evitar que fuera demasiado dominante. Pero lo que hacía verdaderamente peligroso a Gretzky era su capacidad de ver el futuro. No literalmente, por supuesto, pero jugaba como si tuviera una transmisión en vivo de lo que iba a ocurrir 5 segundos antes de que los demás se dieran cuenta. Hacía pases a lugares vacíos en el hielo, y sus compañeros llegaban justo a tiempo para anotar. Los jugadores rivales pasaban horas viendo cintas de sus partidos, creyendo que lo habían descifrado, solo para terminar luciendo ridículos cuando hacía algo que nadie había visto antes. Número 8. Bruce Lee. No estamos hablando solo de un artista marcial aquí. Estamos hablando de alguien que revolucionó por completo el concepto de pelear. Bruce Lee no era peligroso porque fuera el más grande o el más fuerte. Era peligroso porque convirtió el combate en una ciencia y luego reescribió todas las reglas. Su velocidad de golpeo era tan explosiva que tuvo que ralentizar sus movimientos para que las cámaras pudieran capturarlos correctamente. El famoso golpe de 1 pulgada de Lee no era solo un truco de fiesta, era una demostración de poder tan concentrado que podía enviar a un hombre de 90 kilogramos volando hacia atrás desde solo 1 pulgada de distancia. Desarrolló su propio arte marcial, el Jeet Kune Do, porque los estilos tradicionales no eran lo suficientemente eficientes para él. Piensa en eso. Este hombre miró miles de años de desarrollo en las artes marciales y dijo: «Puedo hacer esto mejor». Lo verdaderamente aterrador de Lee no era solo su capacidad física, aunque esta era sobrehumana. Era su obsesión con la perfección. Practicaba el mismo movimiento miles de veces, no hasta que lo hiciera bien, sino hasta que no pudiera hacerlo mal. Sus rutinas de entrenamiento eran tan intensas que otros artistas marciales intentaban seguirlas y se rendían en pocos días. Se sabía que pateaba sacos de arena con tal fuerza que los enviaba estrellándose contra las paredes, y mientras todos se centraban en su velocidad de golpeo, él estaba estudiando todo, desde el boxeo occidental hasta la esgrima, para crear el sistema de lucha perfecto. Número 7. Fedor Emelianenko. En el mundo caótico de las artes marciales mixtas en peso pesado, donde un solo golpe puede terminar todo, Fedor Emelianenko se movía como un peso ligero, pero golpeaba como un camión. Durante casi una década, este ruso tranquilo dominó la división más peligrosa en el deporte más peligroso
con la misma expresión emocional que alguien esperando el autobús. Lo llamaban el último emperador, pero eso ni siquiera empieza a describir lo aterrador que era. Durante su mejor época, Fedor permaneció invicto en 28 peleas consecutivas, venciendo a monstruos que le superaban en peso por 22, 27 y hasta 45 kilogramos. Pero no era solo que ganaba, sino cómo ganaba. Caminaba a través de golpes que noquearían a un humano normal sin mostrar ninguna reacción, y luego respondía con combinaciones imposiblemente rápidas para un peso pesado. Su juego en el suelo era igual de aterrador. Atrapaba a expertos en sumisiones con sus propios movimientos favoritos. Lo que hacía a Fedor verdaderamente peligroso era su absoluta falta de señales antes de atacar. La mayoría de los peleadores muestran algún indicio de lo que van a hacer. Una ligera tensión, un cambio de postura. Pero Fedor tenía la misma expresión en blanco, tanto si estaba a punto de lanzar un golpe devastador como si solo estaba atándose los zapatos. En un deporte lleno de atletas emocionales que se motivaban antes de una pelea, la calma de Fedor era más aterradora que cualquier grito de guerra. Número 6. Bo Jackson. Ser un gran atleta es una cosa, pero luego está Bo Jackson, un hombre que hacía que otros atletas profesionales parecieran estar jugando un deporte completamente diferente. Estamos hablando de alguien que podía batear un jonrón y luego partir un bate sobre su rodilla como si fuera un palillo de dientes. La misma persona que corría a toda velocidad contra una pared y la pared perdía. Las historias sobre Bo suenan como mitos, pero en realidad sucedieron. Corría tan rápido que a veces salía del encuadre de la televisión. Lanzó una pelota de béisbol desde la zona de advertencia hasta el home en el aire. No una, sino varias veces. Corría por las paredes del outfield, literalmente, para atrapar pelotas. El miembro del Salón de la Fama de la NFL, Marcus Allen, dijo que Bo era el único jugador que había visto que podría haber ingresado al Salón de la Fama en 2 deportes. Pero lo que hacía a Bo verdaderamente peligroso no eran solo sus habilidades sobrehumanas, sino lo fácil que lo hacía parecer. Trataba los deportes profesionales como un pasatiempo, jugando béisbol por diversión mientras era una superestrella de la NFL. Podía aplastar un jonrón de 137 metros y luego encogerse de hombros como si estuviera jugando a lanzar la pelota en el patio trasero. Incluso su lesión que acabó con su carrera se volvió legendaria. Se dislocó la cadera en un tackle, luego simplemente la acomodó de vuelta y caminó fuera del campo. Piensa en eso, una lesión que haría gritar de dolor a la mayoría de las personas, y Bo la trató como un pequeño inconveniente. Número 5. Anderson Silva. En su mejor momento, Anderson Silva no solo vencía a sus oponentes, hacía que cuestionaran si debían seguir peleando. Durante 7 años y 16 peleas consecutivas, Silva convirtió la división de peso mediano de la UFC en su propio video de mejores momentos. Pero describirlo solo como un peleador no captura lo que lo hacía tan peligroso. Era más como un error en la Matrix, alguien que podía doblar las reglas de lo que pensábamos que era físicamente posible. Silva bajaba las manos, se inclinaba en ángulos imposibles y hacía que los mejores strikers fallaran por milímetros antes de contraatacar con una precisión casi cruel. Cambiaba de postura en medio de una combinación, lanzaba patadas que parecían desafiar la física y terminaba peleas con movimientos que parecían sacados de una película de Kung Fu. Pero lo verdaderamente aterrador de Silva no era solo su habilidad, sino su guerra psicológica. Se burlaba de sus oponentes, los dejaba pensar que tenían una oportunidad, solo para cambiar el ritmo y acabar la pelea de manera espectacular. Número 4. Lawrence Taylor. La NFL nunca había visto algo como Lawrence Taylor, y desde entonces no ha visto nada igual. Lo llamaban LT, pero bien podrían haberlo llamado La Parca, porque cambió la forma en la que los mariscales de campo dormían por las noches. No era solo un linebacker, era una fuerza de la naturaleza que convirtió el deporte más peligroso del mundo en algo aún más peligroso. Antes de LT, los linieros ofensivos podían prepararse para lo que venía. Pero Taylor se movía como un felino de 113 kilogramos, igualmente capaz de rodearte, atravesarte o saltar sobre ti. Terminó la carrera de Joe Theismann, con una captura tan violenta que ya no permiten transmitir la repetición en televisión. Pero aquí está la parte realmente aterradora. Ese ni siquiera fue su golpe más devastador.
jugaba con tal ferocidad que los equipos tuvieron que cambiar completamente la forma en que diseñaban sus esquemas ofensivos. La posición de tackle izquierdo, ahora una de las mejor pagadas en el fútbol americano, se volvió crucial simplemente porque los equipos necesitaban a alguien que pudiera, al menos, intentar frenar a Taylor. Lo que hacía a Taylor verdaderamente peligroso no era solo su físico o su técnica, sino su mentalidad. Abordaba cada jugada como si fuera la última, con una intensidad implacable que bordeaba la locura. Sus propios compañeros de equipo temían enfrentarse a él en los entrenamientos porque no sabía cómo contenerse. Bill Belichick, quien lo entrenó en los Giants, dijo que cambió la forma en que se jugaba la defensa para siempre. En una liga llena de gigantes, Taylor era el monstruo que los mantenía despiertos por la noche. Número 3. George Foreman. Si crees que los peleadores jóvenes de hoy son aterradores, déjame contarte sobre Big George Foreman en su mejor momento. Estamos hablando de un hombre tan temido que Muhammad Ali Sí, el Muhammad Ali, tuvo que inventar una estrategia completamente nueva solo para sobrevivir contra él. La frase «tener la oportunidad de un golpeador» no aplicaba a Foreman, porque no necesitaba una oportunidad, solo necesitaba un golpe. En su mejor momento, Foreman no solo golpeaba fuerte, golpeaba con un poder que hacía que otros campeones de peso pesado parecieran aficionados. Joe Frazier, quien había ido 15 asaltos con Muhammad Ali, cayó 6 veces en solo 2 rounds contra Foreman. No solo cayó, fue levantado del suelo y lanzado por el ring como un muñeco de trapo. Ken Norton, otro campeón de peso pesado, duró menos de 2 asaltos. Estas no eran solo peleas, eran demostraciones de una fuerza destructiva que no se había visto antes ni después. Pero lo que hacía a Foreman realmente peligroso era el impacto psicológico de su poder. La mayoría de los campeones estudiaban las debilidades de sus oponentes. Foreman no se molestaba. Simplemente caminaba a través de los golpes como si no existieran, y luego lanzaba golpes que podían hundir un coche. Sus entrenadores decían que rompía sacos de arena en los entrenamientos. No solo los balanceaba, sino que los rompía. En el ring, a menudo parecía aburrido mientras destruía a peleadores de clase mundial, como un león jugando con su presa antes del inevitable final. Número 2. Shaquille O'Neal. Shaq no era solo un jugador de baloncesto, era una fuerza de la naturaleza que obligó a la NBA a cambiar su estructura por completo. Imagina a un atleta de 2 metros 16 y 147 kilogramos que se movía como un base y saltaba como un receptor de fútbol americano. La NBA tuvo que reforzar los tableros y cambiar sus soportes porque Shaq los rompía con demasiada frecuencia. No ocasionalmente, sino regularmente. Rompió toda la estructura que sostenía el aro 3 veces en su primera temporada. Lo que hacía a Shaq verdaderamente peligroso no era solo su tamaño o su fuerza, sino la combinación de poder bruto y una agilidad sorprendente que parecía imposible para alguien de su estatura. Se giraba alrededor de los defensores como un bailarín de ballet, luego hacía mates con tanta fuerza que todo el aro tenía que ser revisado para detectar daños estructurales. Los equipos enviaban 3 o 4 jugadores para intentar detenerlo y aún así anotaba como si estuviera jugando contra niños. La estrategia del hack a Shaq fue inventada porque los equipos literalmente no podían encontrar otra forma de detenerlo. Preferían hacerle faltas repetidamente antes que dejarlo acercarse al aro. La NBA tuvo que cambiar sus reglas y reforzar su equipo debido a Shaq. Los equipos tuvieron que contratar jugadores específicamente para tratar de lidiar con él. Jugadores que no verían la cancha contra nadie más. No solo era dominante, era una evolución en el baloncesto que el deporte simplemente no estaba preparado para manejar. Cuando le preguntaron sobre su estilo de juego, Shaq simplemente dijo: «Voy a hacer que me recuerden para siempre». Misión cumplida. Número 1. Mike Tyson. En la historia del deporte, nunca ha habido nadie que inspirara un miedo tan puro y primitivo como Mike Tyson en su mejor momento. No era solo un boxeador, era una fuerza de destrucción tan aterradora que los peleadores ya estaban perdiendo antes de siquiera entrar al ring. Pesos pesados profesionales, hombres que se ganaban la vida peleando, tenían reacciones físicas al enterarse de que tendrían que enfrentarlo. Algunos buscaban excusas para evitar pelear contra él. Otros se congelaban en el ring,
abandonando su estilo de pelea ante lo que parecía una destrucción inevitable. Los números son asombrosos: 37 victorias en sus primeras 37 peleas, 33 por nocaut. Pero los números no explican el factor de intimidación. Tyson entraba al ring con solo unos pantalones cortos negros y sin bata, luciendo como un gladiador listo para la guerra. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, sin apartar la mirada de su oponente. Antes de que la pelea siquiera comenzara, ya podías ver a algunos oponentes derrumbarse mentalmente. Lo que hacía a Tyson el atleta más peligroso de todos los tiempos no era solo su poder devastador o su velocidad relámpago, sino la absoluta certeza de violencia que traía al ring. No estaba allí para ganar por puntos o por decisión. Su intención, como él mismo dijo, era hundir el hueso de tu nariz en tu cerebro. Peleaba con una combinación de brillantez técnica e intensidad salvaje que el deporte nunca había visto antes. Su entrenador, Cus D'Amato, no solo le enseñó a boxear, lo moldeó en lo que llamó el arma perfecta. En su mejor momento, las peleas de Tyson no eran realmente peleas, eran eventos. La pregunta no era sino qué haría a su oponente, sino en qué asalto y de qué manera espectacular lo haría. Noqueó a Michael Spinks, un campeón invicto, en 91 segundos. Spinks quedó tan traumatizado que nunca volvió a pelear. Trevor Berbick, quien había peleado contra Muhammad Ali, duró menos de 2 asaltos. La forma en que Tyson desmantelaba a estos peleadores de élite no solo era impresionante, era aterradora. Incluso décadas después de su mejor época, los videos de las peleas de Tyson parecen pertenecer a un deporte completamente diferente. La velocidad, la potencia, la precisión y sobre todo la intensidad depredadora. Nunca ha habido nada igual. Mike Tyson no solo fue el atleta más peligroso de todos los tiempos, fue un fenómeno que trascendió el deporte, convirtiéndose en un símbolo de pura e imparable fuerza.